Durante millones de años, el Tyrannosaurus Rex fue considerado el depredador supremo, el rey indiscutible del mundo prehistórico. Su nombre evoca poder, dominio y miedo. Pero lo que pocos saben es que el T-Rex no nació rey. No siempre fue el gigante imparable que devoraba a todo lo que se movía. En realidad, sus primeros antepasados eran cazadores torpes, pequeños y vulnerables, criaturas que debían esconderse para sobrevivir. La historia del T-Rex no empieza con rugidos, sino con silencio. Y su ascenso al trono es una de las transformaciones más extraordinarias que la evolución haya producido. Hace aproximadamente 200 millones de años, durante el Jurásico temprano, los primeros tiranosaurios eran poco más que sombras en el bosque. En aquel entonces, la Tierra estaba dominada por otros gigantes, los alosaurios y los megalosaurios, depredadores más grandes, rápidos y feroces. En ese mundo, los ancestros del T-Rex eran simples cazadores de oportunidad, criaturas pequeñas, de apenas 3 metros de largo, que se alimentaban de carroña o de presas diminutas. Uno de los primeros fue el Proceratosaurus, descubierto en Inglaterra. Medía apenas 3 metros y pesaba menos de 40 kilos. Tenía un cuerpo ágil, un cráneo alargado y una pequeña cresta sobre el hocico. Aunque su aspecto no inspiraba temor, este animal poseía una característica que marcaría el destino de sus descendientes: una mordida poderosa para su tamaño. Su mandíbula estaba diseñada para resistir presión, algo que con el tiempo se convertiría en la firma del linaje tiranosaurio. En ese entonces, el mundo era un territorio hostil. Los continentes todavía estaban unidos en el supercontinente Pangea, y el clima era caluroso y seco. Los bosques de coníferas y los desiertos dominaban el paisaje, y los pequeños tiranosaurios debían moverse con sigilo entre las sombras de depredadores mucho más grandes. Pero la evolución es paciente. Mientras los gigantes del Jurásico reinaban, los diminutos antepasados del T-Rex esperaban su momento. Durante millones de años, perfeccionaron sus sentidos. Su vista se volvió más aguda, su oído más sensible y su olfato extraordinario. Sin saberlo, se estaban preparando para un mundo que pronto cambiaría. Suscríbete si te gusta el video, porque lo que viene a continuación te mostrará cómo una criatura insignificante se transformó, paso a paso, en el depredador más famoso de todos los tiempos. Con el paso de los millones de años, los pequeños tiranosaurios comenzaron a expandirse por el planeta. Los fósiles encontrados en China, Mongolia y América del Norte muestran una evolución lenta pero constante. En Asia, hace unos 160 millones de años, apareció el Dilong paradoxus, uno de los primeros tiranosaurios con plumas. Este animal medía apenas 2 metros, pero poseía características que lo conectan directamente con el T-Rex. Un cráneo robusto, dientes afilados y una estructura de cadera que indicaba una gran fuerza de tracción. Sin embargo, lo más sorprendente eran sus plumas. Aunque no podía volar, su cuerpo estaba cubierto de un plumaje fino, probablemente para conservar el calor. Esto demuestra que los tiranosaurios no siempre fueron los monstruos escamosos que solemos imaginar. Su historia está llena de transformaciones inesperadas. A medida que el Jurásico se acercaba a su fin, los ecosistemas comenzaron a cambiar. Los grandes depredadores de esa era, como el Allosaurus, dominaban la cima de la cadena alimenticia, dejando poco espacio para otros cazadores. Los tiranosaurios permanecieron en segundo plano, sobreviviendo gracias a su inteligencia, resistencia y capacidad para adaptarse a distintos entornos. Y entonces, llegó el Cretácico temprano, una nueva era que lo cambiaría todo. Los continentes empezaron a separarse, creando nuevos ecosistemas y oportunidades. En este mundo fragmentado, las especies más flexibles comenzaron a prosperar. Los tiranosaurios, con su combinación de agilidad y fuerza, encontraron su oportunidad. El Guanlong, descubierto en China, representa uno de los eslabones más interesantes de esta historia. Era un cazador de apenas 3 metros, con una cresta ósea en la cabeza y un cuerpo ligero. Pero su estructura craneal muestra la misma arquitectura interna que tendría el T-Rex millones de años después. Era como mirar un boceto del futuro rey. Aunque todavía no era un depredador dominante, el Guanlong marcó el comienzo del cambio. Su equilibrio, su coordinación y su inteligencia eran superiores a los de sus competidores. No tenía la fuerza para derribar grandes presas, pero su habilidad para cazar en grupo y moverse rápidamente le dio ventaja. Mientras tanto, en otros lugares del mundo, otros linajes de tiranosaurios comenzaban a aparecer. En América del Norte, por ejemplo, se desarrolló una especie llamada Moros intrepidus, un depredador pequeño y ágil de solo 70 kilos. Lo fascinante es que este animal, aunque diminuto, ya tenía las piernas largas y musculosas típicas de los tiranosaurios más avanzados. Era rápido, inteligente y con una visión frontal desarrollada, ideal para calcular distancias al cazar. Estos primeros cazadores eran
En muchos sentidos, los prototipos del T-Rex. Cada uno aportó una pieza al rompecabezas evolutivo. Las mandíbulas resistentes del Proceratosaurus, la visión aguda del Moros, las plumas aislantes del Dilong y la inteligencia estratégica del Wanlong. La evolución estaba construyendo al rey poco a poco, moldeándolo a lo largo de millones de años. Sin embargo, el mundo todavía no estaba listo para el reinado del T-Rex. Los grandes depredadores del Cretácico medio, como los carcarodontosaurios y los espinosaurios, seguían dominando. Estos gigantes alcanzaban longitudes de más de 12 metros, y sus mandíbulas estaban hechas para desgarrar presas enormes. En comparación, los tiranosaurios seguían siendo modestos, cazadores secundarios que sobrevivían en los márgenes del poder. Pero la historia de la Tierra está llena de oportunidades disfrazadas de catástrofes, y una de esas catástrofes estaba por cambiarlo todo. Hace unos 90 millones de años, los climas globales comenzaron a variar. Los niveles del mar subieron, los ecosistemas se fragmentaron, y muchos de los grandes depredadores desaparecieron. Los tiranosaurios, adaptables como pocos, aprovecharon el vacío. Por primera vez en su historia, dejaron de esconderse. De los bosques húmedos de Asia y las llanuras de Norteamérica emergieron nuevas especies más grandes, con cráneos poderosos y colas musculosas. Uno de los más importantes fue el Daspletosaurus, considerado el antecesor directo del T-Rex. Este depredador medía más de 9 metros y ya mostraba las proporciones icónicas. Cabeza enorme, brazos diminutos y un cuerpo preparado para la fuerza bruta. El Daspletosaurus fue el primer verdadero tirano del norte, el ensayo general antes del monarca final. Su mordida ya era una de las más poderosas de su tiempo, y su cráneo mostraba refuerzos óseos capaces de soportar presiones extremas. Por primera vez, el linaje tiranosaurio tenía el tamaño y la fuerza para dominar. Y así, después de más de 100 millones de años de evolución, de fracasos y adaptaciones, de presas fallidas y batallas perdidas, el cazador débil estaba a punto de convertirse en el depredador supremo del planeta. El mundo del Cretácico superior ya no se parecía en nada al que conocieron los primeros tiranosaurios. Los océanos eran más profundos, los continentes estaban casi en sus posiciones actuales, y las selvas cubrían gran parte de Norteamérica y Asia. En este escenario cambiante, un nuevo linaje de depredadores se estaba preparando para reclamar el trono que los gigantes del pasado habían dejado vacío. De entre ellos surgió una criatura que cambiaría para siempre la historia de la vida en la Tierra, el Tyrannosaurus Rex. Hace unos 66 millones de años, en lo que hoy es el oeste de Norteamérica, nació el verdadero rey de los depredadores. Medía más de 12 metros de largo, pesaba alrededor de 8 toneladas y podía morder con una fuerza de más de 6 toneladas. Ningún animal terrestre antes o después ha tenido una mandíbula tan poderosa. Pero lo más asombroso del T-Rex no era solo su fuerza, sino la combinación casi perfecta de inteligencia, visión y resistencia que lo convertían en una máquina de caza insuperable. Su cráneo, de más de 1,5 metros de longitud, estaba lleno de cavidades y refuerzos óseos que le permitían resistir los impactos al morder hueso. De hecho, el T-Rex no solo trituraba carne, sino que literalmente rompía los esqueletos de sus presas para acceder a la médula ósea, una fuente rica de nutrientes. Cada diente, del tamaño de un plátano, estaba diseñado como un cuchillo dentado, capaz de desgarrar carne y triturar hueso al mismo tiempo. A diferencia de otros grandes depredadores, su mordida no dependía de velocidad ni de técnica, sino de pura potencia. Era como un martillo biológico. Una vez que cerraba la boca, no había escapatoria. Pero su éxito no se debía únicamente a la fuerza. Su visión estereoscópica, es decir, la capacidad de enfocar ambos ojos hacia el frente, le daba una percepción de profundidad superior a la de casi cualquier otro dinosaurio. Podía calcular distancias con precisión quirúrgica, lo que le permitía emboscar a sus presas o perseguirlas con una eficiencia mortal. Su olfato también era legendario. El cerebro del T-Rex tenía lóbulos olfativos enormes, lo que indica que podía detectar el olor de una presa o de un cadáver a kilómetros de distancia. Eso significa que no solo era un cazador formidable, sino también un oportunista. Si un cadáver quedaba expuesto en el campo, el T-Rex lo encontraba antes que nadie. Suscríbete si te gusta el video, porque entender cómo este depredador alcanzó la cima es entender cómo la evolución convierte la debilidad en perfección. Durante décadas, los científicos debatieron si el T-Rex era realmente un cazador o un simple carroñero. La imagen popular de un monstruo lento que se alimentaba de los restos de otros animales se mantuvo durante mucho tiempo, pero las pruebas fósiles cuentan otra historia. Las huellas, los huesos rotos y los dientes incrustados hallados en fósiles de otros dinosaurios demuestran que el T-Rex atacaba presas vivas. Algunos fósiles de hadrosaurios y triceratops muestran marcas de mordidas que cicatrizaron, señal de que las víctimas sobrevivieron al ataque inicial.
Esto prueba que el T-Rex cazaba activamente, utilizando su tamaño y fuerza para dominar. Además, su cuerpo no estaba hecho para la lentitud. Aunque no era tan rápido como un corredor moderno, sus patas largas y musculosas le permitían alcanzar velocidades de hasta 20 km por hora, suficiente para sorprender a animales más pequeños o más pesados. No necesitaba correr mucho. Le bastaba con un solo golpe para acabar con su presa. Pero lo que más intriga a los paleontólogos es la inteligencia de este gigante. Su cerebro, aunque pequeño comparado con su cuerpo, era grande en relación con otros dinosaurios carnívoros. Tenía una estructura similar a la de las aves modernas, lo que sugiere que el T-Rex podía planificar, aprender y coordinar movimientos complejos. Algunos científicos incluso creen que cazaba en pareja o en pequeños grupos familiares, utilizando tácticas de persecución y emboscada. Si esto fuera cierto, el T-Rex no solo sería el más fuerte, sino también uno de los más astutos. A nivel anatómico, su diseño era casi perfecto. Su enorme cabeza, que pesaba más de 600 kilos, estaba equilibrada por una cola muscular del mismo peso, lo que le daba una estabilidad sorprendente al moverse. Sus brazos, aunque diminutos, no eran inútiles. Cada uno podía levantar más de 160 kilos y terminaba en dos garras curvas capaces de desgarrar carne o sujetar a una pareja durante la reproducción. En la cima de su reinado, el T-Rex dominaba un territorio vasto que iba desde Canadá hasta México. Su presencia controlaba el equilibrio de todo el ecosistema. Los herbívoros como el Triceratops o el Edmontosaurus vivían bajo su constante amenaza. Cada paso que daba resonaba como un recordatorio de que el verdadero rey había llegado. Y sin embargo, lo más impresionante del T-Rex no era su brutalidad, sino su precisión biológica. Todo en su cuerpo estaba optimizado. Su respiración era similar a la de las aves, con sacos aéreos que mantenían un flujo constante de oxígeno, lo que le permitía sostener grandes esfuerzos sin agotarse. Su piel, recubierta de escamas con posibles zonas de plumas, regulaba la temperatura de forma eficiente. Incluso su equilibrio interno estaba tan desarrollado que podía girar con agilidad pese a su enorme peso. Durante casi 3 millones de años el T-Rex reinó sin competencia. Ningún otro depredador terrestre se le acercaba en tamaño o inteligencia. Era el resultado final de más de 100 millones de años de evolución. El punto culminante de un linaje que había pasado de ser un cazador débil y temeroso a convertirse en el símbolo absoluto del poder. Pero su reinado, aunque glorioso, fue breve, porque la naturaleza, como siempre, guarda un último giro en la historia. Hace 66 millones de años, en lo que hoy es la península de Yucatán, un objeto del tamaño de una montaña cruzó el cielo. Era un asteroide de 10 kilómetros de ancho, viajando a una velocidad de 70.000 kilómetros por hora. En segundos, golpeó la Tierra con una fuerza 1.000 millones de veces mayor que la de una bomba atómica. El impacto levantó una nube de polvo y ceniza que cubrió la atmósfera, bloqueando la luz del sol durante años. Las plantas murieron, los ecosistemas colapsaron y el mundo de los dinosaurios llegó a su fin. El T-Rex, que había sobrevivido a cambios climáticos, a competidores y a catástrofes naturales, no pudo escapar de esa oscuridad. Su reinado terminó tan abruptamente como había comenzado. Y sin embargo, la historia del rey no terminó ahí. Porque aunque el T-Rex desapareció, su linaje siguió vivo en las criaturas más inesperadas, las aves. Cuando el polvo del cataclismo comenzó a asentarse, el mundo ya no era el mismo. Más del 70% de las especies del planeta habían desaparecido. Los océanos se habían vuelto ácidos, los bosques ardieron, y durante años la Tierra permaneció envuelta en una oscuridad mortal. Entre las víctimas estaban los gigantes del Cretácico, los Triceratops, los anquilosaurios y por supuesto el Tyrannosaurus Rex, el depredador más poderoso que haya existido. Durante décadas, los científicos creyeron que aquel impacto fue el final absoluto del linaje de los dinosaurios. Pero los fósiles comenzaron a contar una historia distinta. Entre las cenizas del pasado, surgió la evidencia de que no todos desaparecieron. Algunos pequeños dinosaurios emplumados, descendientes directos de los terópodos, lograron sobrevivir escondiéndose, adaptándose y aprovechando los nuevos nichos ecológicos. Entre esos supervivientes se encontraban las aves primitivas, criaturas que parecían una mezcla entre reptil y pájaro. Y lo más sorprendente es que, genéticamente, están más cerca del T-Rex de lo que nadie imaginó. En los laboratorios modernos, los paleontólogos han comparado proteínas y estructuras óseas entre aves actuales y fósiles de T-Rex. Los resultados son asombrosos. Los pollos, las avestruces y hasta los halcones comparten secuencias moleculares y características anatómicas con el antiguo rey. En otras palabras, el T-Rex no desapareció del todo. Vive, en una forma diminuta y alada, en cada pájaro que cruza el cielo.
Esa conexión cambia por completo la forma en que entendemos su historia. Porque si el T-Rex fue el punto más alto de su linaje, las aves son su continuación. La naturaleza, una vez más, no destruyó, transformó. Piénsalo. Cada vez que un halcón desciende en picada sobre su presa, está repitiendo el mismo movimiento que su ancestro hacía hace millones de años. Cada vez que un gallo canta, está usando un sistema respiratorio heredado de los tiranosaurios. Y cada vez que un ave extiende sus alas, está mostrando el triunfo último de la evolución, la capacidad de adaptarse para sobrevivir. Suscríbete si te gustó el video, porque lo que estás a punto de comprender es más que historia, es una lección sobre cómo la vida nunca se rinde. La verdadera fuerza del T-Rex no fue su tamaño ni su ferocidad, sino su legado. Su linaje logró superar la extinción más brutal de la historia. Las aves modernas son los herederos de su resistencia, la prueba viviente de que incluso los reyes caen, pero sus descendientes encuentran nuevas coronas. Hoy sabemos que los dinosaurios no fueron los monstruos torpes y escamosos que durante tanto tiempo imaginamos. Eran criaturas dinámicas, inteligentes y en muchos casos cubiertas de plumas. El T-Rex, por ejemplo, probablemente tenía un plumaje parcial durante su juventud que perdía al crecer, cuando su cuerpo se volvía demasiado grande para necesitarlo. Esa transición es un espejo de lo que la evolución haría después. Convertir a los descendientes de esos gigantes en seres más pequeños, más ligeros y capaces de conquistar el aire. En cierto modo, el Tyrannosaurus Rex no desapareció. Simplemente cambió su reino. Pasó de dominar la tierra firme a dejar descendientes que dominarían el cielo. Si pudiéramos viajar en el tiempo y observar su evolución completa, veríamos un espectáculo increíble. Un linaje que comienza con pequeños cazadores temerosos en los bosques jurásicos, que crece hasta producir al depredador más temido del Cretácico, y que finalmente se reduce, se adapta y se alza en vuelo. Es una historia de ascenso, caída y renacimiento. Y en ese ciclo se esconde la esencia de la vida misma. A lo largo de la historia de la Tierra, ningún reinado ha sido eterno. Los océanos cambian, los continentes se mueven, y las especies que alguna vez dominaron terminan reemplazadas por otras. Pero la evolución no olvida. Cada triunfo, cada error, cada mutación deja una huella. Y el linaje del T-Rex demuestra que incluso la caída más grande puede sembrar un nuevo comienzo. La biología moderna lo confirma. Las aves son dinosaurios vivos. Su esqueleto, su metabolismo y su comportamiento siguen los mismos patrones que los tiranosaurios. Un simple pollo tiene más en común con el T-Rex que con cualquier otro animal terrestre actual. Su andar, sus huesos huecos, su respiración constante, incluso la forma en que incuban los huevos, son herencias directas del pasado. Esto significa que cuando miras a un gorrión posado en una rama o a un cóndor surcando las montañas, estás viendo un pedazo del antiguo Cretácico. Son los descendientes de los gigantes, los guardianes de una historia que comenzó hace más de 200 millones de años. Y quizá ese sea el mayor logro del T-Rex. No su reinado de fuerza, sino su permanencia en el tiempo. Mientras otros depredadores desaparecieron para siempre, su linaje se diversificó, cambió de forma y conquistó el cielo. El T-Rex fue, en última instancia, una lección de evolución. Su camino desde un cazador débil hasta un gigante invencible y luego hasta sus descendientes alados demuestra que la vida no sigue un plan recto ni busca la perfección. Se adapta, muta y se reinventa una y otra vez. Incluso su final abrupto tiene sentido dentro de ese ciclo. Porque si el asteroide no hubiera golpeado la Tierra, los mamíferos no habrían tenido la oportunidad de evolucionar, y nosotros no estaríamos aquí para contar su historia. En cierta forma, todos somos hijos del mismo cataclismo que acabó con el rey. Así que la próxima vez que escuches el canto de un pájaro, recuerda que estás oyendo el eco de un rugido antiguo. Detrás de esas plumas y esos trinos se esconde el linaje de un monstruo que alguna vez hizo temblar la tierra. El T-Rex no nació rey. Fue débil, insignificante, vulnerable. Pero la evolución lo convirtió en el símbolo máximo del poder. Y cuando la naturaleza decidió cerrar su capítulo, permitió que su historia siguiera viva en los cielos. Su corona no cayó, simplemente cambió de forma. Y así, en cada amanecer, cuando el primer pájaro rompe el silencio del bosque, el rugido del T-Rex resuena una vez más, recordándonos que la vida siempre encuentra la manera de seguir adelante.